Responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que allá en Nueva York, la firma NVIDIA, se convirtió en la primera empresa en la historia del mundo en alcanzar una capitalización de mercado de, en este momento, más de 4 billones de dólares. En el mundo anglosajón sería 4 trillions. En el mundo hispano es 4 billones. Ninguna empresa había alcanzado una capitalización de mercado, es decir, el valor conjunto de todas sus acciones en el mercado valen 4 billones de dólares. Por supuesto que esta empresa estadounidense, productora de microprocesadores, no ha reaccionado de manera negativa a las preocupaciones, el ruido creado en torno a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como el aumento en el avance de las firmas de inteligencia artificial chinas. Hay que decir que las acciones de NVIDIA subieron este día casi 3 puntos porcentuales después de bajar ligeramente. NVIDIA ha estado explotando en el valor de sus acciones porque alcanzó el primer billón de dólares de valor o de capitalización de mercado, el primer billón apenas en el 2023. De tal manera que en 2 años ha crecido en valor 2 billones de dólares. En 2 años nada más. Burbuja, probablemente, pero tampoco es, la verdad que la empresa tiene muy buen desempeño. Muy probablemente le están dando mucho más valor del que los fundamentos le requieren, pero sin embargo es una empresa muy sólida, con grandes resultados y inmejorables perspectivas. Eso que ni qué. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Ahora se une al selecto grupo de las grandes tecnológicas, Microsoft, Apple, Google, Meta, pero siendo NVIDIA mucho más chica, como empresa es mucho más chica. Pero finalmente una cosa es el tamaño de la empresa y otra cosa es el valor de sus acciones en vista o como reacción de la demanda de estas. ¿Sí? Hace unos días estábamos hablando de la diferencia de tamaños de, por ejemplo, Ferrari, la productora de estos automóviles deportivos, y una empresa establecida
con grandes marcas como es Stellantis, ¿sí? Stellantis vende literalmente 6 millones de vehículos al año, Ferrari vende 14,000 vehículos al año y sin embargo Ferrari vale más en el mercado que Stellantis. Todo es cuestión de la oferta y demanda sobre las acciones de la empresa. Así es que ahí la tiene usted. Bien, decir que Linda Yaccarino anunció que dejará su puesto como presidenta ejecutiva de X, lo que antes era Twitter. Es decir, que va a dejar de trabajar para Elon Musk. Durante el tiempo que ella estuvo al mando de Twitter, cambió de nombre a la plataforma, al nombre de X, y aflojó las reglas, las estrictas reglas de moderación que tenía la empresa Twitter con sus anteriores propietarios. Yaccarino había sido o venía de ser ejecutiva de mercadotecnia, más que de mercadotecnia, de publicidad, ¿sí? Y en su salida o anuncio de salida agradeció a Musk por haberle dado la responsabilidad de proteger la libre expresión, dijo ella, y de darle la vuelta a la compañía. Esto es lo que dijo Yaccarino. No hay mayor información, sin embargo hay demasiadas sospechas sobre el verdadero motivo de la salida de Yaccarino. Entonces, a ver qué me están informando aquí. Ok, vamos a ver si lo enseña por teléfono, pero dice que están caídas las comunicaciones. Ok, bien, ok, entendido. Gracias, me están dando aquí una indicación, discúlpeme. La radio en vivo, esto es la radio en vivo. Ok, ya. Bueno, sirve que se lo vamos diciendo porque la información que estoy teniendo en este momento, y esto es información de último segundo, literalmente, es que la capital de Estados Unidos, Washington, está siendo víctima de actividad de tornados en este momento. Todo parece indicar que efectivamente hay tornados pasando por la capital de Estados Unidos en este momento. Se reportan ya zonas que no tienen servicio eléctrico. Obviamente, hay tornados en el suelo, literalmente es como le llaman allá, hay tornados en el suelo. En la capital de Estados Unidos hay pérdida de energía eléctrica en algunas zonas, pérdida de servicio de internet. Hemos de asumir que daños materiales, todavía no conocemos esa información, pero eso es lo que me están informando absolutamente en este momento. Y eso significaría probablemente, Eduardo Chavarría, porque de ahí nos viene esta información de que nuestra entrevista probablemente ya se cayó porque resulta que conocemos esto de último momento porque nuestro entrevistado justamente está en Nueva York, bien, en Washington. Bien, esa es la información que le estamos dando en este momento. Esperemos tener más detalles conforme pase esta emisión más adelante. Estábamos hablando de Twitter. Le decía yo que hay sospechas, hay mucha gente y la verdad es que es imposible no hacer conjeturas acerca del momento en el que se encuentra en este momento el propietario de X, Elon Musk, que tenga relación con la salida de Yaccarino. O sea, francamente, yo creo que de por sí debe ser muy difícil trabajar para Elon Musk. De por sí debe ser dificilísimo, complicado trabajar para Elon Musk. Y luego en este ambiente en el que Elon Musk se ha creado al acercarse y después alejarse de la manera que lo hizo del presidente Donald Trump, pues debe ser complicado, debe ser punto menos que imposible. Entonces, mucha gente creemos que por ahí viene la cosa, ella no lo ha dicho, y me parece que más adelante Daniel Hernández en su comentario y en su segmento del día de hoy, creo que va a hablar de este respecto. Bien,
decir que, hablando del presidente Donald Trump, anunció nuevos aranceles a otros 7 países. Ahora ha amenazado con aumentar aranceles a 20 socios comerciales si estos no acuerdan comercialmente o hacen un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hay que decir que estos aranceles se han postergado ya varias veces y ahora dice que van a tomar o a entrar en efecto el 1 de agosto, tan solo una fecha más que lanza el presidente de Estados Unidos. Dice que ahora sí es de verdad, dice él. Hay que decir que este martes los precios del cobre alcanzaron un récord máximo en Estados Unidos después de que Donald Trump dijera que impondrá un arancel del 50% en este metal, que de hacerse así, causará daños importantes a la economía de Estados Unidos simplemente por lo básico. Es básicamente el cobre es básicamente una materia prima que se usa casi absolutamente para todo. Este asunto de los aranceles, la verdad es que el lenguaje coloquial es la mejor manera, me va a disculpar, pero el lenguaje coloquial es el más descriptivo que existe, porque podemos usar la palabra más elegante, pero sin embargo la palabra más elegante no alcanza a describir lo que realmente es este asunto de los aranceles de Donald Trump, y es un desmadre. Eso es lo que es un reverendo desmadre este asunto de los aranceles, y cada vez lo desmadra más. Ya nadie entiende, pero lo más importante es que ya nadie entiende, más que nadie lo entiende, ya nadie le está haciendo caso al viejito, ya nadie le está haciendo caso con este asunto de los aranceles. Está perdiendo credibilidad de una manera Donald Trump que ya ni quien le haga caso, ya lo dejan solo, que él hable solo como perico, como loro, de los aranceles, pues ya nadie le hace caso, ni los mercados le hacen caso. ¿Por qué los mercados no le hacen caso? Porque no lo creen, no le creen nada. Por eso, usted se acuerda, los efectos, cuando él empezó a hablar de los aranceles recién en febrero, marzo, los mercados se desplomaron. Bueno, ya habla de aranceles tan seriamente como entonces y los mercados ni caso le hacen ya. Porque ya ven que no hay mérito, no hay para qué. Entonces, la prensa le seguimos haciendo caso. Creo que estamos haciendo un daño a ustedes en este momento, ya en este punto. Me parece que le estamos haciendo daño a ustedes, tanto reflejando lo que dice el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, es el presidente de Estados Unidos, pero no parece que tenga ningún fondo o ninguna seriedad en este punto las palabras de Donald Trump. Lo que le quiero decir es que, pues de nuevo, esto es un caso de estudio, ¿no? De si los periodistas, los medios, debemos hacerle caso, tanto caso, porque vamos a decirlo de esta manera, la razón por la cual el tema de aranceles sigue vivo y relevante es porque yo y todos como yo le estamos haciendo caso. Ciertamente los mercados ya no. Pero así es como estamos alambrados los periodistas. Pues si lo dice el presidente de Estados Unidos, tiene que ser noticia, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ante una noticia que la dice el presidente de Estados Unidos y que en sustancia no es noticia. Nosotros los periodistas la estamos haciendo noticia. Y en este punto me estoy poniendo a reflexionar que probablemente le estamos haciendo un daño a usted. Pues lo estamos saturando de información que francamente, ante las evidencias, es irrelevante. Pero pues bueno, ahí es donde está la influencia de los medios de comunicación, ¿no? En fin, este es un tema muy amplio, ¿eh? Acá me estoy empezando a filosofar acerca de la influencia del periodismo, pero es que es cierto. El problema es también que si no le hacemos caso al presidente Donald Trump, que se merece que no le hagamos caso,
por cierto, se lo merece, porque no vale la pena, pero luego se nos acusa a nosotros de sesgados, que ese es el problema también. Pero aquí estamos nosotros dándole una importancia, porque lo dice quien lo dice, a algo que no se lo merece, porque ya no tiene ningún valor que el presidente de Estados Unidos está hablando de aranceles. Bueno, ya después haremos un programa especial con este tema, me supongo. Bien, decir que Hamás, el grupo que gobierna a Palestina, bueno, a Gaza, mejor dicho, a Gaza, dijo que liberará a 10 rehenes como parte de sus negociaciones hacia un cese al fuego con Israel. Sin embargo, Hamás describió estas negociaciones como muy duras, de acuerdo a lo que reporta la agencia Reuters. Según se reporta, se están dando desacuerdos sobre la entrega de ayuda y la salida de las tropas israelíes de Gaza. El presidente de Estados Unidos dijo que espera que se alcance un acuerdo esta semana, más tardar la próxima. Sin embargo, dijo que no hay nada definido acerca de la guerra de Gaza. Eso es lo que advirtió o recordó o subrayó el presidente de Estados Unidos. Rusia lanzó el que es hasta ahora su más grande ataque aéreo sobre Ucrania, lanzando casi 730 drones y alrededor de una docena de misiles de crucero y balísticos sobre Ucrania. Estos ataques, en su mayoría, fueron dirigidos hacia la parte central y oeste de Ucrania. La Fuerza Aérea de este país asegura que derribó casi todos los drones y casi la mitad de los misiles. El martes, el presidente Trump criticó a Vladimir Putin, dijo que el líder ruso le está aventando demasiado bullshit a América o a Estados Unidos. Decir que consecutivamente Rusia ha estado lanzando su mayor ataque aéreo en las últimas 2 o 3 semanas, justo cuando Donald Trump más empeño le estaba dando al famoso acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Y básicamente la respuesta de Vladimir Putin es estos ataques. Estos ataques, literal, son la respuesta de Vladimir Putin a las pretensiones de un acuerdo de paz de Estados Unidos, con el pensamiento de Estados Unidos de que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia es una negociación en la que ambas partes ceden algo. Y Vladimir Putin ha dicho muy claramente desde el principio y desde que estaba Joe Biden en el poder, él ha dicho que la única negociación de paz posible en la que él estaría activamente hablando es la del triunfo total de Rusia. Punto. Eso es lo que ha dicho Vladimir Putin y no ha movido nada al respecto. No ha movido nada al respecto. Mire, para que usted tenga una idea de lo que está pidiendo de lo que está pidiendo Vladimir Putin en este momento, lo que está pidiendo Vladimir Putin para terminar la guerra, así, nada más, entre muchas otras cosas, pero nada más para decirle así, él está pidiendo, entre muchas otras cosas, que le entreguen partes de Ucrania, o sea, quedarse con todo lo que invadió ya de Ucrania, ¿sí? Más aparte otras partes que todavía no invade, más aparte, Así es que, pues, imagínese usted cómo está el asunto. Y bueno, bien. Decir que en Francia las autoridades financieras allanaron el cuartel general, las oficinas generales del partido Rally Nacional, de acuerdo al presidente de este partido de ultraderecha, Jordan Bardella, dijo que alrededor de 20 policías armados entraron a las oficinas de este partido en París
y requisaron documentos relacionados a las campañas electorales. En marzo, Marine Le Pen, que es la candidata del partido en las últimas 3 elecciones presidenciales, fue prohibida de volver a correr por una elección por 5 años, debido a que tiene acusaciones de fraude. Estados Unidos reportó su mayor número de casos de viruela o de infecciones de viruela en 33 años. Se reportaron al menos 1,288 casos en los primeros 7 meses del 2025, de acuerdo con el Centro para la Prevención de Enfermedades. El pico anterior fue de 1,274 casos y esto fue en el 2019, cuando se dio un brote en Nueva York. Y en el 2000, Estados Unidos había declarado que había eliminado el virus del país. Obviamente, este nuevo pico de 1,288 comenzó, este brote de viruela comenzó en Texas, en una zona de Texas repleta de pobladores antivacunas. Y claro, obviamente que claramente todos estos casos de viruela es de personas que no están vacunadas. Si este es el meollo de todo el asunto, ¿verdad? Claramente. Si estuvieran vacunadas, no tuvieran viruela. Entonces tienen viruela porque no están vacunadas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Esta información en Estados Unidos. Bien. Bueno, este miércoles comenzó en Sun Valley, Idaho, una cumbre de millonarios, que así es como se le conoce, una cumbre de millonarios, ¿sí? Se le conoce más bien como el campamento de verano de los multimillonarios, en Sun Valley, Idaho, tierra muy hermosa, por cierto. Esta cumbre es organizada por el banco de inversión Allen & Company y siempre se maneja con mucha secrecía la lista de los invitados y el programa en general, pero se sabe que entre los regulares que asisten están, pues, Jeff Bezos, recién casado, Bill Gates, ¿sí?, junto con otros como ellos, ¿sí?, que por cierto, ellos pues estuvieron todos ahí en Venecia en la boda de Bezos apenas a finales de junio, ¿sí? Y bueno, pues se cree que van a volver a estar otra vez. ¿Quién sabe si Bezos? Pues Bezos estaba en la luna de miel muy ocupado, ¿no? Obviamente se espera que uno de los principales temas del programa de conferencias y de discusiones sea pues Donald Trump, definitivamente, y los efectos o no efectos de sus amenazas de aranceles, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir que se espera también que entre los varones de los medios de comunicación vayan a hablar de la decisión de la empresa Paramount la semana pasada, y de esto no hablamos aquí en el programa, vale la pena que hablemos de esto, de la decisión de Paramount, ¿sí?, de pagar $16 millones al presidente Donald Trump, $16 millones, los cuales, por cierto, van a ser utilizados para la construcción de su biblioteca, ¿sí? Pero Paramount pagó $16 millones y van a estar hablando acerca de pues esto que causó todo tipo de sorpresa, ¿no?, y de malestar. En un momento me voy a dirigir a este respecto, ¿sí?
también probablemente estén hablando acerca de el muy sensible tema del uso de las empresas tecnológicas de material propietario, con material con protección intelectual para alimentar la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Hay que decir que después de los recientes triunfos en las cortes a favor de Meta y de Anthropic, bueno, pues el sector tecnológico tienen ganando la mano ganadora en este momento. Las empresas de medios y de creadores, de escritores, de autores, pues están en pie de batalla, New York Times, etcétera, porque le están usando su producto, que es el que comercian, que es la información y la creación por parte de intelectuales o del intelecto para el engorde de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Hablando de lo que hizo Paramount, fíjese qué desdicha, ¿no? Que todo empezó por una demanda que Donald Trump hizo a Paramount por una transmisión del muy famoso y reputado programa 60 Minutos, 60 Minutes, en una de las cadenas que pertenece a Paramount. En este momento desconozco si es ABC o CBS, creo que es ABC, pero yo creo que es irrelevante en este momento, pero Paramount es dueño de esta cadena. Y Donald Trump se disgustó con la cobertura de lo que sucedió en este programa de 60 Minutes. Una demanda sin mérito, hay que decir que sin mérito, simplemente a Donald Trump, bueno, usted sabe, a Donald Trump no le gusta que hablen mal de él, punto. Él prefiere que le digan mentiras que él quiere escuchar a que le digan verdades que no quiere escuchar. Y la verdad de las cosas, y esto no es juicio de valor, es la verdad. 60 Minutes no dijo nada que no fuera cierto. 60 Minutes no se equivocó, punto. Simplemente a Donald Trump no le gustó, y entonces demandó. Y demandó por mucho dinero. Ok. Y en un principio se estaban defendiendo y todo parecía indicar que no tenía ningún caso legal Donald Trump. Sin embargo, sucedieron dos cosas. Paramount estaba y está en un proceso de fusión con otra empresa, una compra muy importante, cuya autorización depende de las autoridades federales. Y dos, Donald Trump se hace presidente. Por tanto, se hace el jefe supremo de las autoridades federales. Y entonces ahora resulta que la autorización para esta fusión, esta compra corporativa, depende nadie menos que de quién está demandando a Paramount, que es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces Paramount literalmente tuvo que aceptarlo y tuvo que hacerlo, y básicamente lo aceptaron, y así fue, diciendo, nosotros no hicimos nada malo en 60 minutos, no hicimos nada malo, todo está perfecto, todo así, pero sin embargo, lo dijo como es que Paramount no lo niega, lo dijo como es. Sin embargo, nosotros tenemos y queremos sacar adelante esta fusión corporativa y dependemos de quien nos está acusando, que es Donald Trump. Y este señor básicamente nos está pidiendo dinero a cambio de la autorización. Nos está pidiendo $16 millones a cambio de autorizarnos esta fusión por varios miles de millones de dólares. Así es que lo sentimos mucho, va la fusión. Y así fue como le pagaron $16 millones. Y obviamente esto ofendió muchísimo al mundo del periodismo, muchísimo, pero pues toca a veces tomar la supremacía de las decisiones corporativas sobre la ética periodística. Desafortunadamente así es.
Y yo creo que los periodistas pues lo entendemos porque, pues digo, hay que decirlo, también los periodistas tenemos nuestro corazón, ¿no? A mí en alguna ocasión, algún jefe, algún dueño de medio de comunicación ha venido a preguntarme, ¿cómo ves, Alberto? ¿Qué opinas de esto? Y bueno, como yo siempre lo he dicho, porque es que esa es una realidad, le digo, mira, periodísticamente mi opinión es esta, pero también está la opinión corporativa y esa te corresponde a ti. Aquí o sea, porque es que llega un momento en que este tipo de decisiones cuestan dinero, tienen implicaciones importantes económicas. Y es la verdad. Incluso para un periodista, incluso para uno. Entonces, acá Paramount lo dijo, nosotros tuvimos que tomar una decisión corporativa y qué pena, o sea, sentimos y nos duele el sentimiento de nuestros colegas periodistas, etcétera. Periodísticamente estamos con la razón, pero necesitamos tomar una decisión corporativa. Y a Donald Trump le importa un comino todo esto, ¿ah? Que fue la misma decisión que tomó Jeff Bezos. Pues es que así es. Jeff Bezos, que es propietario del Washington Post ahora, también él ha tenido que tomar decisiones a favor de la empresa y en contra del contenido editorial de la empresa. ¿Por qué? Porque de pronto existe en la Casa Blanca un presidente aguerrido, mecha corta, chacorta, activo en el sentido de que si dices algo que no me gusta voy contra ti y yo soy el presidente de Estados Unidos. Y entonces Jeff Bezos, un empresario como Jeff Bezos, tiene que tomar la decisión de, literal, protejo puestos de trabajo y la integridad de la empresa o protejo la integridad periodística. ¿Qué hago? Y bueno, esa es una de las razones por las cuales tal vez es bueno, tal vez, este es otro programa aparte, pero tal vez sea bueno, de que las empresas periodísticas sean dirigidas por empresarios y no por periodistas, porque un periodista tiende a tomar la decisión periodística y la decisión periodística no siempre es la mejor corporativamente hablando. Y probablemente un periodista diga, pues aunque me cierres, yo no me bajo de esto. Ah, pues te cierro. Entonces acaban todos los puestos de trabajo, ¿ah? Y al periodista probablemente no le importe, o sí le importa, pero se apega a sus valores éticos periodísticos. Y el empresario no tiene esas consideraciones, el empresario protege a la empresa, no a él, a la empresa. Entonces, en ese sentido, yo entiendo lo de Jeff Bezos, lo entiendo. Y entiendo lo de Paramount, se entiende. Molesta mucho periodísticamente hablando, pero eso es lo que sucede. Y se entiende, y le digo, yo he estado en esa situación, y personalmente también, aquí se lo digo, personalmente también. Particularmente, tenemos un acuerdo de paz. Bueno, yo tengo el acuerdo de paz, ¿verdad? Pero yo lo acordé, pues yo estoy, controles, Eduardo me dice, Mauricio, que se está tratando de comunicar contigo. Yo paso la mayor parte del año aquí en Costa Rica, paso la mayor parte del año, ¿verdad? Y bueno, sucedió un evento, una situación en la cual básicamente se me enfrentó con la posibilidad de que si te vas a poner crítico a este país ya no va a poder ser tu lugar donde pases la mayor parte del año, punto. Y entonces yo tomé la decisión egoísta, egocéntrica de simplemente omitir
información de dominio general. De todos modos, la información ahí está. Simplemente yo no la toco. Porque yo soy vulnerable. A diferencia de muchos otros periodistas que son residentes en Costa Rica, ¿no? Y bueno, es que así es. O sea, así es como tiene que ser. O sea, en este momento yo digo, bueno, ¿qué prefiero? ¿Quedarme a gusto en Costa Rica o empezar a hablar las cosas que veo y ya no quedarme a gusto en Costa Rica, ¿no? Bueno, pues de nuevo, pero lo bueno es que la información está, porque no hay necesidad de que yo la toque para que se sepa, ¿no? Pues se sabe mucho, pero lo que le estoy tratando de escribir es que efectivamente periodistas y medios de comunicación estamos sujetos a este tipo de presiones todo el tiempo. Y llega un momento en el que uno dice, bueno, esto es por el bienestar ajeno o propio y hay que tomar una decisión. Y bueno, ahí está. Es de humanos, somos humanos, antes de periodistas somos humanos. ¿Qué quiere que le diga? Hay otros que, cuando menos, mi decisión o mi posición es fácil, hay otros que les cuesta la vida, Hay otros que les cuesta la vida, literalmente, por tomar la decisión equivocada. A ver, ¿qué me están diciendo aquí? Dice, entonces dijo, como que hay problema. Entonces, ¿qué? Pero no estoy entendiendo. A ver, entonces, no estoy entendiendo porque no se comunican conmigo bien. Déjeme ver si está en información general esta situación no, todavía no se informa acerca de los tornados en Washington, que presuntamente están, pero no, los medios de comunicación todavía no lo tienen. Y yo todavía, a ver, entonces, ok. Por llamando por teléfono. Ok, perfecto, me avisas. Bien. Bueno, de mientras, bueno, le decía yo de esta reunión en Sun Valley, así es que ahí lo tiene usted. Bueno, rápidamente déjame me refiero a la precaria, endeble situación en la que se encuentra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien cada vez se le atora más la situación y cada vez se debilita más, cada vez más colaboradores cercanos, cada vez más manos derechas están cayendo, acusados de corrupción y hasta de acoso sexual. Cada vez se está quedando más solo, pero hasta ahora una de las pocas cosas que lo salvan es que a él todavía no le ha caído nada en lo personal. Pero este pobre man ya hasta la esposa la embarraron. Hasta la esposa, le está lloviendo hasta por donde no. A Pedro Sánchez está prácticamente solo en la presidencia, en su coalición, está prácticamente solo. Sin embargo, literalmente, no han encontrado a alguien mejor que lo sustituya. Y entonces ahí está, se queda, lo dejan, pero sin ningún poder en lo más mínimo, sin ningún poder, sin ninguna influencia. Muchos otros presidentes del gobierno español han estado, se han ido, han dejado el puesto por mucho menos de lo que está pasando en este momento Pedro Sánchez, por mucho menos. Lo que pasa que, de nuevo, simplemente no hay con quién sustituirlo en este momento. Así es que ahí está, al garete, literalmente al garete. Es un gobierno totalmente sin capacidad de acción, no nada más él, todo el gobierno sin capacidad de acción en lo más mínimo. Y de nuevo, en circunstancias normales ya lo hubieran sacado hace rato, pero todavía no lo sacan porque simplemente no tienen cómo hacerlo. Bien, déjalo, ¿sabes qué, Carlos? Déjalo, vamos a dejarlo así.
Vamos a pasar con el segmento vamos a cambiar un poquito el orden aquí de las cosas. ¿Tenemos listo el segmento de Daniel Hernández? Ok. Bueno, entonces, la entrevista se la vamos a tener que deber. Queda pendiente. Vamos a pasar al segmento a hablar de tecnología con nuestro colaborador Daniel Hernández. El precio de la incoherencia. En el mundo de la reputación, lo más valioso no es el poder, ni el dinero, ni siquiera la influencia, es la coherencia. Cuando una persona o una empresa pierde la coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que permite, también pierde la credibilidad. Y sin credibilidad no queda razón para quedarse, ni tampoco para crecer. Esta semana, Linda Yaccarino anunció su renuncia como CEO de X, anteriormente Twitter. Su salida se dio de forma repentina, tras una serie de controversias que incluyen el escándalo más reciente. Una respuesta que generó su plataforma de inteligencia artificial llamada Grok AI, que está integrada en la plataforma, elogiaba a Adolf Hitler y difundía contenido antisemita. Aunque Yaccarino intentó en múltiples ocasiones posicionarse como una figura moderada y profesional, obviamente su liderazgo se vio consistentemente eclipsado por la presencia del tremendamente impredecible Elon Musk y por la deriva caótica de la plataforma. Como hemos mencionado antes en este mismo espacio, la compra de Twitter por parte de Musk siempre pareció más un movimiento político que una jugada de negocio. Y hoy los resultados confirman esa hipótesis. Una red social convertida en un campo de batalla ideológico, una estructura de liderazgo fracturada y una reputación hecha trizas. Según reportes del Financial Times y Reuters, no solo se va la CEO, sino también se van varios líderes de marketing y de ventas, como si el barco ya estuviera hundido y todos buscan saltar antes de que toque fondo. Pero este no es un editorial sobre Yaccarino, es un editorial sobre cómo se destruye una reputación, no con un gran escándalo, sino con pequeñas inconsistencias acumuladas a lo largo del tiempo. Y ojo, me refiero a Elon Musk. Primero, permite un discurso polarizante. Luego toma decisiones erráticas. Después excusan respuestas automatizadas inaceptables que cruzan la línea moral. Y finalmente, cuando el daño ya está hecho y renuncia la CEO, se intenta salvar la imagen como si fuera una renuncia estratégica o como si fuera un comunicado calculado. Pero ya es demasiado tarde. Como decía Warren Buffett, se tarda 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Y el señor Musk se ha tomado más de sus 5 minutos en arruinarla. Grok AI no es el culpable, es el síntoma. Una inteligencia artificial sin supervisión ética, sin filtros adecuados, pero sobre todo sin responsabilidad editorial, representa un riesgo reputacional enorme. Y la respuesta no puede ser tan simple como, fue un error de sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema refleja tus valores, entonces ese error dice más de uno que cualquier comunicado de prensa que pueda seguirlo. Vivimos en una era donde cada palabra escrita, cada línea de código que se ejecuta y cada silencio sostenido construyen una narrativa. Las marcas ya no son lo que dicen que son, sino ahora son lo que permiten que sucedan en sus plataformas, en sus piezas de publicidad y con sus productos. Cuando las acciones contradicen los valores proclamados, el público toma nota, el talento también, y los socios comerciales ni se digan. Yo siempre le digo a mis equipos de trabajo, yo no juzgo a las personas por lo que dicen, yo juzgo a las personas por cómo actúan. Entonces, ¿qué lección podemos extraer? Que en este mundo hiperconectado y alimentado por algoritmos, sobre todo de inteligencia artificial, la coherencia es un nuevo lujo, no solo para las marcas y para las empresas, sino también para sus líderes.
Mantener una línea ética clara, consistente y creíble no es solo es deseable, es imprescindible. Porque la gente puede perdonar errores, pero rara vez perdona la hipocresía. Y al final, mientras todo se le desmorona al señor Musk, inclusive cuando una de sus manos derechas se va porque ya no cree en él, solo le queda una pregunta y es: ¿quién sigue creyendo en él? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Daniel Hernández. Gracias por tu segmento de cada miércoles. Bueno, vámonos a Washington. Vamos a hablar de este fin de semana que sucedió la cumbre de los famosos BRICS en Brasil, que generó un rechazo por parte del presidente Donald Trump. Es un rechazo mutuo, precisamente el rechazo de los BRICS es que Donald Trump amenazó con a los BRICS de imponerle aranceles, la misma amenaza perenne de Donald Trump. El primer ministro de la India viajó desde la India para estar en esta cumbre, aparentemente muy importante para ellos. Está con nosotros Thiago de Aragao, director de estrategia de Arco Advice. Él es experto en Brasil y en temas internacionales, incluyendo en este asunto de los BRICS. Thiago, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Hola, siempre un placer. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Todo bien por Washington con el clima, con las tormentas? ¿Todo bien? No, hoy está teniendo unas tormentas muy pesadas acá y está con alerta de tornado, con alerta de varias cosas. Bueno, esperemos que todo bien y no pase a mayores. Thiago, déjame te pregunto, ¿es sustantivo, es material los BRICS? ¿Para qué sirven, para qué se sirven mutuamente? En material, en realidad, ¿qué tanto comercio? Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué tanto comercio hay entre estos países de los BRICS? Bueno, los BRICS son una creación completamente artificial. Sí. Que es un acrónimo que fue desarrollado en un texto por el economista Jim O'Neill de Goldman Sachs. Y estos países resolvieron trabajar juntos y se aproximar. Ahora, hasta hoy, los BRICS no falta una justificativa para su existencia. Esta justificativa se quedó un poco más obvia en el momento que China se puso como el gran liderazgo y dueña del grupo. Porque sin China y sin las cosas que China propone en el grupo no tiene ninguna razón de existir. La gran ventaja para los países miembros de los BRICS es la oportunidad anual de reuniones bilaterales con otros países que son interesantes. Ahora, cada uno ve una oportunidad distinta. Por ejemplo, para Rusia, para China, ser dueña de un grupo, ser líder de un grupo, con países relevantes, que son, de una forma u otra, dependientes de China, dependientes en el aspecto o económico, o comercial, o financiero, político en algunas veces. Entonces, para ellos es interesante. Para Rusia, por ejemplo, la ventaja de pertenecer a BRICS es de tener un poquito de legitimidad perante un grupo internacional, porque hoy la cosa que más falta a Rusia es legitimidad internacional. Para Irán, por ejemplo, es hacer parte de un grupo que lo acepte, porque aparte de esto, ¿quién va a invitar a Irán a ser parte de algo? Entonces, para Irán es una ventaja de hacer parte de un grupo que lo acepte. Para India es de desarrollar su comercio, tiene generalmente una visión más pragmática e independiente. Por ejemplo, tiene lazos muy fuertes militares con Rusia, tiene lazos económicos con China, pero es rival de China. Entonces, India es el país más pragmático de todo. Y Brasil mira el BRICS como una oportunidad de aparecer en el ámbito global, de ser un personaje más fuerte en la comunidad global. Pero esto no funciona bien, porque BRICS no es la plataforma ideal para eso.
Claro. Ahora, al final, cada uno de estos países tiene prácticamente como principal socio comercial a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede repetir esta pregunta? Sí, sí, digo que al final, porque los BRICS se presentan como antagonistas con Estados Unidos, pero como estábamos diciendo, entre ellos no tienen nada en común, no comercian entre ellos, y al final, cada uno de estos países, su principal socio comercial termina siendo Estados Unidos. Claro, y es un antagonismo con Estados Unidos que en la realidad es un antagonismo de China. Porque en el grupo tú tienes Arabia Saudita, Saudi Arabia, que es un parcero histórico, un aliado histórico de Estados Unidos. Hay también Rusia, que tiene una relación ambigua con este Estados Unidos de Trump. Y entonces, mismo eso es algo que es un poco esquizofrénico, porque es difícil el BRICS como un bloque se posicionar fuertemente contra los Estados Unidos, porque individualmente hay países, unos más, otros menos, que tienen relaciones sólidas con Estados Unidos, a empezar con China. Entonces, es un poco, como dice, falta un propósito, y este propósito, cada vez que hay una cumbre del BRICS, intentan inventar un propósito nuevo, Ajá, sí. sea de la creación de una moneda común, sea de la utilización de las monedas locales para transacciones comerciales, sea lo que sea. Es difícil llegar a un propósito que sea relevante para todos los miembros. Claro. Ahora, me parece a mí, esto es una opinión personal, el BRIC original tenía un poquito más de cohesión, vamos a decirlo de esa manera, porque Brasil, Rusia, India, China y creo que era Sudáfrica. Pero después, yo no sé de dónde salió expandirlo y metieron a gente tan, pues, disímbola, no sé cómo más explicarlo, como Irán, como Arabia Saudita, que dice, si antes no tenía nada que ver, ahora tienen que ver menos. Y nada cambió con esta expansión, ¿cierto? Cierto, sí. Era más fácil de manejar en el inicio. Exacto. Y con Brasil, con Rusia, con África del Sur, India y China. Y este inicio intentó generar un propósito por medio de la creación de los bancos de los BRICS. ¿Okay? Y la idea inicial era que cada uno de estos países serían el sponsor, el patrocinador de las actividades de los bancos de los BRICS en determinadas regiones del planeta. Entonces, los préstamos de los bancos del BRICS en África serían liderados por Sudáfrica, en Latinoamérica por Brasil, y ahí va. Ahora, llegó un punto que China percibió que esto no valía la pena ellos financiar en algo donde otros países ganarían influencia en sus propias regiones. Y China percibió que al incrementar el tamaño del Banco de los BRICS, canibalizaría el proyecto de la Ruta de la Seda, de Belt and Road, del proyecto chino. Entonces, el Banco de los BRICS empezó a perder importancia y China empezó a hacer los acuerdos directos con varios países. Y estos acuerdos directos con varios países fue lo que generó la adhesión de los nuevos miembros. Si mira los nuevos miembros, hay muchos ahí que o no tienen acceso a dólar porque no pueden tener acceso a dólar, o no tienen acceso a dólar porque son pobres, o tienen algún tipo de dificultad de acceso a dólar. Entonces, para China, que tiene la idea de expandir la utilización de yuan en varios países del mundo, esto fue un gran motivador para incrementar el número de los países de los BRICS. Y esto va a pasar otra vez en algunos años. Y la idea es tener una comunidad sinocéntrica, que sea centralizada en
las relaciones comerciales y financieras con Beijing. Claro. Y al final, este famoso banco de los BRICS nunca despegó realmente, ¿cierto? Sí, hay el banco con un capital relativamente bajo, con sede en Shanghái, donde el actual presidente del banco es la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff. Ya, interesante. Bueno, pues Diego de Aragao, director de estrategia de Arco Advice, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Siempre un placer. Gran abrazo. Igualmente para ustedes. Gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad.